Buenos días, hermanos, amigos. Soy el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto. En esta mañana queremos darle gracias a Dios por su presencia y también porque nos concede este tiempo para poder compartirles la bendita y poderosa palabra de Dios. Amén. En esta mañana vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis y entramos prácticamente a la parte sustancial de este libro, donde se va a ver el desarrollo del reino, del ministerio, por decirlo de alguna manera, de este personaje enigmático que está por aparecer dentro de muy poco tiempo, según lo que vemos también en las mismas escrituras, llamado el anticristo, el antimashiach. Así que vamos a orar al Señor, vamos a pedir que Él nos guíe, que sea su Espíritu Santo acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y solamente antes de orar quiero hacer mención de algo muy importante. Le animamos a que usted no solamente escuche este video, sino que también lo comparta, porque ahora entramos a una etapa en la misma escritura en la cual es muy importante compartir. Bueno, siempre es importante compartir el mensaje de salvación a la gente que no conoce a Cristo, pero sobre todo este mensaje va a quedar como un testimonio y un precedente, porque si usted comparte el mensaje del Evangelio y las personas, o este video, y las personas simplemente por quedar bien contigo le ponen un like, ¿no? Le ponen una carita, qué sé yo, un emoticón, pero no lo leen, mis queridos amigos y hermanos, o no lo ven de principio a fin, lamentablemente no van a poder experimentar el cuidado, la salvación que Dios promete a aquellos que se ponen bajo su cobertura, aquellos que se convierten realmente en hijos de Dios, porque hay muchos que dicen que todos somos hijos de Dios, pero sin embargo, desde lo que dice la palabra de Dios, sabemos que todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús, que le acepta como su Señor y Salvador, experimenta la salvación, la vida eterna. El Espíritu Santo viene a morar en él y es el que le va a guiar a toda la verdad. Entonces, sea que esas personas acepten a Cristo, que ojalá sea eso la decisión que ellos tomen, o no, va a quedar como un precedente, porque vamos a estar dando algunas evidencias de cómo va a ser este personaje. Y si ellos, Dios no lo quiera, se quedan por no haber tomado su decisión, pues tendrán este material como un testimonio para que, si es la voluntad de Dios, ellos se quedan a esta gran tribulación que está por suceder dentro de muy poco, puedan identificar y puedan saber que no deben rendirse a Él y que lo único que les queda es entregarle sus vidas a Jesús y ser salvos a costa de sufrimiento, de derramamiento de sangre, antes de caer o cederse totalmente a este gobernante futuro, inmediato, que está por emerger. Así que esa va a ser la última oportunidad. Y es por eso importante que ustedes lo compartan, sea para que sea un instrumento de bendición, para que la gente se convierta, o quede como un testimonio. Bien, vamos a orar. Entregamos este tiempo al Señor. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana una vez más por el privilegio de poder abrir tu palabra y compartirla. Señor, que sea tu Espíritu Santo alumbrando el entendimiento, quitando todo velo, arrancando todo velo de incredulidad, de religiosidad, Señor, de duda, de temor, que puede estar cegando el entendimiento y los corazones de muchas personas que, Padre, aún no tienen una relación estrecha con Jesucristo.
Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, y pueda, Señor, darse el verdadero nuevo nacimiento que nos dice tu palabra para salvación. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos por las personas que también verán en el futuro, Señor, verán luego este mensaje. No, gracias, Padre. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Bien, vamos a leer entonces el pasaje de Apocalipsis capítulo 13 y luego vamos a estar viendo todo lo que respecta a este personaje. Bien, dice así la Escritura: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Bien, quiero como preámbulo indicar que ahora en las noticias y todo lo demás que estamos viendo con respecto al pueblo de Israel, están centrando nuestra atención hacia este pueblo
es el pueblo de Dios. Ahora, digo esto porque no quiero omitirlo, y aunque las noticias están siempre parcializadas, diciendo de que Israel ha atacado y esto y lo otro, sabemos realmente de que no es así, que más bien el pueblo palestino está atacando, está bombardeando, está dañando, y justamente se presenta esto cuando Israel acaba de cumplir 73 años de lo que es su reconocimiento como nación a nivel mundial. Ahora, no por cosas de casualidades que se dan, el día de hoy, este domingo 16 de mayo, se cumple un Pentecostés más. Un Pentecostés que simboliza que es una fiesta judía que se celebraban las primicias, pero también fue un Pentecostés en que fue derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, en el nacimiento de la iglesia. Y creemos de que así hay algunos acontecimientos paralelos, tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. Si bien es cierto, ahora están atacándolos, están bombardeándolos y todo lo demás, no es novedad que esto ya sucedió en la historia. Aun cuando Israel fue constituido como nación, se dio la guerra en los 6 días y sucedieron cosas extraordinarias, porque Dios es el que pelea por su pueblo. Aun a pesar de que ellos no conocen a Jesús como el verdadero Mesías, Dios tiene promesas para el pueblo de Israel. Y digo esto porque tenemos que ver a Israel. Israel es el reloj profético de Dios. Y todo esto se está montando y se está armando justamente para la aparición de este personaje. Se está dando guerra y él aparecerá dentro de muy poco y hará un pacto con Israel y habrá paz. Estoy adelantando algunas cosas, estoy contextualizando lo que dice el mensaje bíblico para poder tener en idea de que estas cosas no son simplemente simbolismos, ni casualidades, ni cosas. La palabra profética más segura la tenemos aquí, en la palabra de Dios. Y a lo largo que estaremos compartiendo, vamos a ver el fiel cumplimiento de todo lo que Dios ha declarado a través de sus profetas. Ahora, hemos leído este pasaje y hemos visto que Juan está teniendo ahora esta visión con respecto a esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y nos da la descripción: sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y es aquí, en este instante, cuando tenemos que engancharnos con el libro del profeta Daniel, porque aquí es donde vemos la aparición, o vemos que el Señor le muestra este asunto de unas bestias que iban a representar los imperios más importantes a lo largo de la historia y que todavía no habían emergido en el tiempo de Daniel. Pero Daniel quiere saber qué sucederá con su pueblo, y Dios le da un vistazo profético de lo que sería la historia universal, historia o futuro para Daniel, pero ya lo es tiempo cumplido, ya es historia para nosotros, porque es algo que ha sucedido, a diferencia de una parte de la profecía que está por cumplirse y que justamente se cumplirá en el libro de Apocalipsis dentro de muy poco tiempo. Por eso digo que es importante ver un poco del trasfondo y también un poco del contexto actual de qué es lo que está sucediendo con el pueblo de Israel, porque Daniel habló de las 70 semanas que habrían de suceder sobre su pueblo, de lo cual ya hemos hablado también
cuando nosotros estuvimos predicando sobre el libro de Daniel y decíamos que Daniel es la llave, Daniel es, por decir, la primera parte para poder entender el libro de Apocalipsis. Y es aquí donde nos vamos a enganchar con el libro de Daniel. Vamos a retomar, vamos a volver por un instante al libro de Daniel para poder ver cómo encaja, cómo se engrana la profecía con el futuro inmediato que vamos a ver y que se va a cumplir en toda la humanidad y en el pueblo de Israel. Porque cuando Daniel recibe esta palabra profética, estas profecías, está hablando de la historia universal, pero luego se va a centrar en la historia o va a conducirnos a la historia del pueblo de Israel, porque es donde se va a desarrollar todo lo que es la profecía en el futuro, y luego se va a establecer el reino de Dios. Muy bien, entonces tenemos que hacer un paralelo. Vemos aquí a las bestias subiendo del mar, ¿ok? Y nosotros en el libro de Daniel vamos a encontrar también de que estas bestias ya habían aparecido, ya existían. Y ella nos va, y en esa palabra profética vamos a ver nosotros, vamos a ver cómo se desarrolla algunas características del anticristo. Hemos visto de manera simbólica ahora cómo lo describe el libro de Apocalipsis, cómo emerge, pero es importante ir al libro de Daniel para ver algunas características de cómo será esta persona, este líder político del futuro inmediato. Entonces, tenemos que remontarnos nuevamente al libro de Daniel. Y solamente como referencia o hablando un poco de lo que ya hemos compartido, vemos de que todo empieza en el libro de Daniel, en el capítulo 2. Hemos hablado ya de esto en otra oportunidad. Espero que el tiempo nos alcance, si no lo tendremos que dar en 2 o de repente en 3 mensajes, porque es bastante información lo que vamos a ver en este capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Entonces, tenemos que remontarnos al capítulo 2 del libro de Daniel, cuando Nabucodonosor tiene ese sueño que luego él dice que se olvida, pero que pide de que los magos, los astrólogos, los adivinos de su reino averigüen, le digan cuál es el sueño que ha tenido y su interpretación. Es algo de lo cual ya hemos conversado, hemos dicho, hemos hablado, y sabemos de que fue algo imposible. Los magos, los astrólogos dijeron: eso es imposible, nadie ha pedido una cosa semejante. Y entonces él dio un edicto de que si no le daban hasta cierto tiempo le decían cuál había sido su sueño y su interpretación, todos los magos, astrólogos y adivinos de Babilonia iban a ser ejecutados. Y entre ellos se encontraba Daniel y sus amigos. Daniel se entera y entonces ya sabemos de que él pide un tiempo, se presenta delante del rey y dice: dame tiempo. Y ellos se ponen a buscar a Dios en oración y Dios le da la revelación del sueño, le interpreta, le dice cuál es el sueño, le interpreta el sueño de la imagen con cabeza de oro, pecho de plata, muslos de bronce, piernas de acero y acero con barro cocido, ¿no? Entonces, que simboliza, o mejor dicho, está expresando los 4 imperios o 5 imperios más importantes que se van a establecer a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y decíamos también de que ahí se bosqueja todo lo que es la historia y todos los reinos que se van a establecer en el mundo. Ya luego, más adelante, en los capítulos 7 y 8,
Daniel recibe otras palabras proféticas y ve unas bestias. Y es ahí donde nos enganchamos con Apocalipsis capítulo 13. Sin embargo, volviendo a la imagen, vemos de que Daniel detalla y llega a los pies, y los pies tienen 10 dedos, ¿no es cierto? Y es ahí donde concuerdan estos 10 dedos de los pies de la imagen del capítulo 2 de Daniel con los 10 cuernos que tenía la bestia, esta bestia que sube del mar. Porque nos dice aquí, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas. Entonces hay un enganche entre lo que es la imagen, que claro, el hombre lo ve como algo sublime, algo espectacular, algo glorioso, pero luego más adelante, en las profecías del capítulo 7 y 8, 11 inclusive, del libro de Daniel, Dios le muestra a Daniel cómo ve realmente eso que para los hombres es glorioso, es espectacular, es hermoso, es atrayente. Dios lo ve desde la radiografía, desde la perspectiva espiritual, y le muestra realmente que él ve lo que es sublime para Dios como abominable, porque Dios ve el trasfondo espiritual de lo que hay en el corazón del hombre. El hombre quiere gloria, pero está en su interior ambiciones y cosas las cuales no le importa el destino realmente de las naciones. Es como Jesús dijo, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y hermanos, amigos, ese mismo espíritu sigue gobernando, sigue incidiendo, sigue influyendo en aquellos que son líderes de las naciones. Y nosotros, hablando del Perú, no somos la excepción. Por eso no debemos de confiar en una persona que no tiene una relación estrecha con Dios, que no tiene temor de Dios, porque aquella persona que tiene temor de Dios va a amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Va a cumplir realmente la ley de Dios que ha sido escrita en su corazón. Pero aquel que no teme a Dios, que no conoce a Dios, simplemente va a ver sus propias ambiciones personales. Por eso, nosotros que estamos pasando por un tiempo de elecciones, tenemos que orar mucho, pedirle a Dios que, si bien es cierto, ninguno u otro candidato son los favorables, que aún así la iglesia, las personas oren y clamen para que esta persona, por la gracia de Dios y a pesar de no conocer a Dios, pueda cumplir con su propósito, pueda hacer la voluntad de Dios. En la misma historia del libro de Daniel vemos que Ciro o Darío fue un hombre que no conocía de Dios, era un rey pagano, pero Dios influyó sobre él. Dios a través de Daniel influyó sobre él. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, que ponga verdaderos hombres y mujeres de Dios en el entorno político, no necesariamente para que sean presidentes, sino para que puedan influenciar y puedan guiar, puedan ser consejeros de estos gobernantes, para que ellos, de alguna u otra manera, puedan hacer la voluntad de Dios. Entonces, ya en los capítulos 7 y 8, 9 de Daniel empieza a verlo desde otra perspectiva, ve estas bestias, y por eso nos enganchamos ahora con Daniel capítulo 13. Entonces vemos ahora aquí esta bestia que sube del mar. Hemos hablado de la imagen que tiene 2 pies y 10 dedos. Aquí se engancha con lo que dice Apocalipsis capítulo 13 y que significan 10 naciones. Estas 10 naciones, que son representadas por medio de los 10 dedos de esta imagen, o 10 cuernos de la bestia que vemos en el capítulo 13, evidentemente van a surgir del territorio que fuera del Imperio Romano.
Y esto se va a dar en la última semana o en la semana 70 que está por cumplirse de la profecía que encontramos en el libro de Daniel sobre el pueblo de Israel. Hemos hablado de esto, hemos compartido que ya se cumplieron de esas 70 semanas, 69 semanas. Y luego hay un paréntesis. Ese paréntesis se da desde que Jesús asciende a los cielos y está ahora a la diestra del Padre intercediendo por la iglesia, orando por la iglesia. Y la iglesia tiene que cumplir con el propósito de Dios. Ahí se cumplió, se detuvo el reloj profético de Dios y se creó un paréntesis, porque Dios también había decretado en su palabra que la salvación llegara a los gentiles. Por eso levantó al apóstol Pablo, el ministro, el apóstol de los gentiles, y ahí empezó la era de la iglesia. Y hemos dicho también de que ese tiempo, ese paréntesis va a culminar cuando la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, aquellos que le han recibido a Jesús con su corazón y forman parte de la iglesia universal, sean arrebatados, sean llevados al cielo, como hemos dicho también y hemos mencionado en su momento en 2 de Tesalonicenses. Así que en ese momento que la iglesia sea quitada del medio, otra vez el reloj profético de Dios empezará a echarse adelante y se llevará a cabo la semana 70 que falta de esta palabra profética dada a Daniel. Ya hemos dicho la semana pasada de que ya a esta altura de Apocalipsis 12:13, ya empezó la segunda mitad de la semana 70 del libro de Daniel, de la profecía que tiene que cumplirse sobre el pueblo de Israel. Por eso que ahora estamos viendo que emerge este personaje, se quita la máscara y empieza a cumplir con lo que está establecido en la palabra profética, porque lo que Dios ha dicho tiene fiel cumplimiento. Nada ni nadie lo va a detener. Entonces, sabemos que el cuarto imperio de esa imagen colosal que vio Nabucodonosor era el imperio romano, las dos piernas, el imperio occidental y el oriental, porque el imperio romano se dividió en imperio oriental y occidental. Y así que, y más adelante, van a surgir 10 naciones y dice que eran como de barro cocido y de hierro. Es decir, y el mismo profeta, el mismo ángel que le da la interpretación a Daniel dice que no podrán juntarse porque serán alianzas humanas, así como el barro cocido no se puede juntar con el hierro. Y eso es lo que vemos, alianzas humanas que para la firma, ¿no? Se juntan, se abrazan, se dan besitos, firman, pero por lo bajo están que, oye, si no me das esto ya sabes cómo es, ¿no? O están con la pistola debajo de la mesa. Entonces, como sucede en estos convenios que se dan en Medio Oriente, ¿no? Para la paz entre los palestinos y entre los israelitas y otras naciones. Y eso no es la excepción. Acá en el Perú ya vemos que se abrazan, se dan besitos, en la primera vuelta se odian a muerte y después en la segunda se quieren a morir. Entonces, es un espíritu inmundo que se mueve a lo largo de todo el mundo entero. Porque el problema está en el corazón del hombre. Y eso es lo que transforma el evangelio poderoso de Jesucristo. Por eso predicamos la palabra de Dios. Porque no hay otra esperanza para el mundo, sino que el evangelio de Cristo toque las vidas y los corazones y los transforme completamente para la gloria de Dios. Entonces, este imperio romano histórico que se extendió por Europa, Asia, África, ¿no? Va
a resurgir, por decirlo de alguna manera, en los últimos tiempos. No específicamente, sino que de las naciones que conformaron el Imperio Romano saldrá este personaje. Y eso es lo que queremos un poco identificar. Eso es un poco de lo que queremos ver para poder tener algunas características específicas que nos puedan avisorar un poco más de este personaje enigmático. Entonces, esto va a surgir durante la semana 70 de la profecía de Daniel. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Dice que esto entonces, hermanos y amigos, significa que Europa, Asia Menor, África del Norte deben experimentar todavía grandes cambios políticos. Hemos visto ya que en este siglo pasado y en el presente han habido cambios en las naciones de Europa. Algunos países se han dividido, se han conformado, otros países se han independizado, se han separado del bloque soviético y se han formado otras naciones. Pero aún todavía van a haber cambios en lo que fue la extensión de este imperio romano. Entonces, vamos a ver nosotros luego que Daniel nos habla justamente en el capítulo 7. Vamos a ir un instante a Daniel, el libro de Daniel, capítulo 7. Nos va a hablar de lo que es esas bestias y vamos a ver cómo se relaciona con lo que es la bestia del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Entonces, en Daniel capítulo 7, versículos del 1 al 28, vamos a ver estas 4 bestias que representan a esas mismas 4 naciones o imperios representados en esa estatua, en esos 4 metales de la imagen del capítulo 2 de Daniel. Apocalipsis 7. No, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 7. Vamos a ver qué dice Daniel capítulo 7, versículo 7. Dice, después de esto, miraba yo en visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Muy bien, entonces estamos viendo la 4ª bestia, el 4º imperio, que se refiere al imperio romano, y nos da las características de este imperio, de esta bestia que ve Daniel, y nos dice que era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora, en Apocalipsis 13, vemos de que esta bestia emerge del mar y tiene también 10 cuernos. Entonces, por eso tenemos que engancharnos con el libro de Daniel para poder entender un poco más. Porque nos dice Apocalipsis capítulo 13 de forma simbólica, pero no entra en detalles. Sin embargo, en el libro de Daniel vamos a ver algunos detalles que son claves para poder identificar, poder saber inclusive de dónde emergerá este personaje. Ahora, la única diferencia que vemos aquí es que en el capítulo 2, Nabucodonosor lo ve desde la perspectiva humana. Él quería saber qué acontecería en el futuro y Dios le mostró la imagen. Pero Daniel luego quiere saber qué sucederá con su pueblo. Y es por eso que le muestra la misma visión o la misma historia que le mostró a Nabucodonosor en su sueño, pero desde la perspectiva espiritual, desde la esencia real, desde la verdad, hermanos, porque lo espiritual refleja la esencia, lo verdadero, lo que va a suceder, lo que va a acontecer.
Nosotros simplemente vemos con los sentidos naturales, pero Dios ve todo de una manera integral. Entonces Nabucodonosor vio en esa imagen la historia o el futuro desde la perspectiva humana, pero Dios y Daniel tenían o vieron una visión real y verdadera de lo que realmente representaban espiritualmente estos reinos, es decir, salvajismo y una ferocidad bestial, es decir, lo que eran realmente, lo que había dentro de los corazones, la ambición, la codicia, el amor al poder, el tomar control, el tener el dominio. Y no es eso lo que vemos ahora. Tenemos que ver algunos países simplemente de nuestro propio continente americano. Y por eso, hermanos, tenemos que orar mucho y evitar de que eso también nos suceda a nosotros. Podemos ver un manso corderito, una corderita mansa, pero solamente Dios ve el corazón. Dios ve en integridad las intenciones del corazón. Por eso tenemos que orar. No podemos tomar partido, no podemos nosotros identificarnos con tal o cual, porque ambos, a la luz de la palabra de Dios, están descalificados. Pero Dios es el que tiene que darnos revelación. Hermanos, es inconcebible que cristianos no busquen a Dios cuando Dios nos promete en su palabra que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Dios va a sacarlo escondido. Por eso tenemos que orar por nuestra nación. Por eso tú individualmente tienes que orar para que Dios te dé revelación. Quizás Dios te diga, vota por este o vota por el otro. Y tú digas, pero Señor, esto. Tu vida tiene que estar sujeta a Dios. Porque Dios lo que quiere es que tú le agrades. Que tú hagas su voluntad. Y tenemos que ir a la luz de la palabra para poder tener ese discernimiento. Porque el Espíritu Santo va a revelarse conforme a su palabra. Entonces, Dios ve lo que esconden en el interior, en su corazón, en su interior. Ahora, estas 4 bestias, nos dice Daniel capítulo 7, versículo 3, también salieron del mar. Miren lo que dice Daniel 7:3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿De dónde salió esta bestia? En Apocalipsis 13, versículo 1. Del mar. Ahora, vamos a ver que esta bestia, que representa al anticristo, también emergerá del mar. Ahora, la Biblia, sobre todo en Daniel y Apocalipsis, y claro, en otros pasajes donde se nos habla proféticamente, habla de mucho simbolismo. Sin embargo, el mar tiene que un significado simbólico y simboliza a pueblos, a muchedumbres de gente, ¿no? Y podemos ver un ejemplo, por ejemplo, en Isaías capítulo 8, Isaías capítulo 8, porque la Biblia se interpreta a sí misma. La misma palabra de Dios nos da las claves para poder interpretar y conocer un poco de estos simbolismos. Isaías capítulo 8, versículo 7, nos dice, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Está hablando de un ejército, de muchedumbres, de soldados que van a venir y van a tomar a la ciudad. Entonces, el simbolismo nos muestra de que este mar, de donde sale, emerge del mismo mundo, del mismo sistema humano, donde hay multitud de gente, donde hay mucha gente.
Y eso también nos muestra en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y versículo 15. Usted puede anotarlo y verlo más adelante. Tenemos muchas citas y podríamos pasarnos 1, 2, 3, 4 semanas si viéramos todas las citas que tenemos como referencia para apoyar lo que estamos, o para confirmar lo que estamos señalando. Entonces, en Apocalipsis capítulo 17, por ejemplo, habla de la gran ramera y dice que está sentada sobre muchas aguas. Y luego da la interpretación sobre tribus, lenguas y naciones. Entonces está hablando de que las aguas son personas, son naciones. Entonces de esas naciones convulsionadas va a emerger esta bestia, el anticristo. Y luego aquí en Daniel capítulo 7 nos habla de esta bestia espantosa. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8 nos dice: después de esto miraba yo en visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, y la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, estamos viendo que de este cuarto reino, es decir, de Roma, estos 10 cuernos de esta bestia significan que justamente antes de la aparición del anticristo en el territorio que fuera del imperio romano saldrán o emergerán 10 naciones. No sabemos si son ya naciones que existen y que ahora no tienen mucho poderío, no tienen de repente ninguna participación significativa, y que luego emergerán, crecerán, se desarrollarán, así como se desarrolla la tecnología y muchas otras cosas, y muchas naciones de un momento a otro empiezan a progresar de tal manera, y luego 3 de estas serán quitadas, serán liquidadas por el anticristo, como vemos aquí también en Daniel capítulo 7, pero ya en el versículo 24, que dice: y los 10 cuernos significan, escuchen bien, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces ya nos está dando aquí la interpretación, el mismo ángel que le está dando el mensaje a Daniel. Y luego podemos hacer un adelanto, ir al libro de Apocalipsis, capítulo 17, y ver qué dice el versículo 12. Apocalipsis 17, 12 nos dice lo siguiente: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces estamos viendo cómo se engancha, cómo se engrana lo que es la profecía dada a Daniel para el futuro, con el cumplimiento en el futuro no muy lejano en el libro de Apocalipsis. Y estamos diciendo de que estas cosas ya se están dando, que ya Dios está por tratar con el pueblo de Israel. Se están dando estas cosas en el plano político, se están dando estas cosas en la actualidad. Hay que ser demasiado ciego para no darse cuenta. Por eso es importante
Mirar siempre al pueblo de Israel, porque es el reloj profético de Dios. Y también ver a la Escritura, que es la palabra profética más segura. Por eso nosotros estamos exhortando, estamos compartiendo este mensaje. Como decía al principio, ya sea para que Dios en su misericordia permita que usted y otras personas conozcan al Dios Todopoderoso, le entreguen su vida y sean salvos y librados de estas cosas, porque estas cosas van a venir inexorablemente sobre el mundo, o quedará como un precedente. Por algo la Escritura dice que aquel día que estemos delante de Dios, nadie podrá justificarse. Dios está poniendo un testimonio para que nadie en aquel día diga: a mí no me dijeron nada. Por eso, amigo, por eso, hermano, hermana, es importante que compartamos este mensaje. No basta con que tú seas salvo. Es importante que le compartas a tu familia, le compartas a tus amigos, pero también es importante que tú vivas lo que predicas. Porque muchos que se dicen ser creyentes, pero que no viven en línea con la palabra de Dios, lamentablemente se quedarán. Porque Dios no está comprometido a llevar a alguien religioso a su presencia. Dios quiere que seamos santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Y vemos que la iglesia se ha contaminado y continúa sin buscar de Dios para ser restaurada, limpiada, levantada, llena del Espíritu Santo, como nos dice la palabra que tiene que ser la vida de un creyente verdadero. Entonces este cuerno pequeño que aparecerá entre los 10 cuernos de esta bestia que hemos leído es sin duda el anticristo, por la descripción que nos da el mismo libro de Daniel. Y también vemos, o vamos a ver más adelante, en el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a ver algunas descripciones, porque en Apocalipsis 13 solamente nos habla de la parte simbólica y de algunas cosas que hará. Pero vamos a ver cómo el libro de Daniel nos complementa estas características, estas descripciones. Entonces, vamos a ver estas características. En Daniel 7:8 nos dice lo siguiente: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que el otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces vamos a ver de que una de sus características, o la primera de algunas, es que será una persona decidida y un elocuente orador. Aquí nos habla de lo que es ojos de hombre. Eso nos habla de sagacidad, sabiduría, entendimiento, y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces vamos a ver de que va a ser una persona que va a tener una capacidad oratoria. Va a ser una persona que va a convencer a muchos, ¿no? En el versículo 11 del mismo capítulo de Daniel dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en fuego. Entonces, durante mucho tiempo va a envolver a la gente, va a seducir a la gente con palabras. Y claro, durante su reino van a estar aquellos que se han cedido al reino de tinieblas. Recuerden, la iglesia ya no va a estar. Los entendidos, aquellos que tenemos las Escrituras, que tenemos el Espíritu Santo, ya no estaremos en la tierra. Estarán bajo el dominio y el control del anticristo. Aquellos que han negado a Jesús, aquellos que solamente han vivido una vida religiosa, pero que desconocen la perfecta voluntad de Dios.
el estar en una religión. Y eso lo hemos dicho muchas veces. Ese es el mejor invento que el diablo ha hecho, porque ha hecho un sincretismo, una mezcla de algunas cosas de Dios y le ha metido algunas cosas de nuestra cultura. Ha hecho un sincretismo en las religiones. En las religiones vemos a los santos y vemos a los demonios metidos. Todo es una mezcolanza, pero no es la perfecta voluntad de Dios. En las religiones hay idolatría, hay paganismo, hay cosas diabólicas, hay costumbres. Sí, entonces hay que rezar al bebé, pero también ponle su guairuro, ponle su cinta roja, hazle una oración, etc. Es un sincretismo de cosas, pero no es la esencia. La esencia la encontramos en la palabra de Dios, que es la leche espiritual no adulterada, va a decir el apóstol Pedro, por la cual crezcamos para salvación. Es por eso de que es importante conocer la palabra de Dios. Es importante ganar las almas y fundamentarlas en la sana doctrina, en lo que dice realmente la palabra de Dios. Entonces, será un decidido y elocuente orador. Luego, también nos dice o nos muestra que será perseguidor de la iglesia, del pueblo judío, y los vencerá. Daniel capítulo 7, estamos en Daniel capítulo 7, versículo 21, dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Es decir, Él va a perseguir a la iglesia. Y es lo mismo que nos dice Apocalipsis 13, versículo 5. Ya lo hemos leído anteriormente. Entonces, vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, estamos haciendo un paralelo. Dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Esto ya lo hemos visto también en Daniel capítulo 7. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Para actuar 42 meses. Entonces vemos que durante esos meses va a hacer guerra. Versículo 7. Y dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad, escuche bien, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Va a tener un gobierno globalizado. Va a alcanzar a todas las naciones del mundo. Va a tener el control absoluto. Era lo que quería Nabucodonosor, ser dueño del mundo, y fue dueño del mundo conocido en su época. Pero luego emergieron otros gobiernos, otros imperios, y todos quieren gobernar el mundo. Hitler quiso gobernar el mundo. Todos, las grandes potencias, quieren tener control sobre el mundo. Es un espíritu que se mueve en los corazones de estos hombres que quieren tener el poder. Entonces, no va a ser la excepción con este tirano, con esta persona que va a emerger en este futuro no tan lejano. Entonces vemos que hay un paralelo. Ambos harán guerra contra los santos, contra el pueblo hebreo. Los perseguirá y los vencerá. También es un profanador de las leyes divinas. Capítulo 7 de Daniel, versículo 25, nos dice lo siguiente: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Ya conocemos esa frase. ¿Cuánto es? 3 años y medio. La mitad
de la semana 70 de Daniel, donde se va a consumar la gran tribulación, donde Él se quitará la máscara, se mostrará tal cual es y traerá opresión sobre el mundo entero. Eso es lo que le espera al mundo, aquellos que no le han entregado su vida a Jesús, aquellos que están aún en el reino de las tinieblas. Entonces profanará las leyes divinas, tratará de cambiar los tiempos. Y en el libro de Apocalipsis nos dice de que Él quebrará el pacto. Él quebrará el pacto de protección que de repente cortará o tendrá con Israel. Acuérdense, ahora están en guerra. Emergerá este personaje y de alguna u otra manera hará que la paz, entre comillas, o momentánea, surja en Israel y ellos tendrán confianza en Él. Luego más adelante veremos por qué el pueblo de Israel se rendirá ante este personaje, porque todavía nos faltan algunas características por desarrollar. ¿Y qué es lo que nos muestran las Escrituras? Él operará sobre un tiempo limitado. Ya hemos visto de que su obra de destrucción durará hasta tiempos y medio tiempo, como hemos leído en en Daniel 7:25. Y miren lo que dice Apocalipsis 12:14, vamos a leerlo. Dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas del águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde será sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Decíamos que esa mujer representa al pueblo de Israel y que será protegida por Dios en un lugar en el desierto. ¿Por cuánto tiempo? 3 años y medio. Esto nos muestra la misericordia de Dios con su pueblo. Aún en medio de estas situaciones angustiosas, terribles, que están por venir, Dios es un Dios de misericordia. Amén. Pero hermanos, amigos, no esperemos que eso suceda. La gracia de Dios está disponible hoy para todo ser humano. Hemos dicho de que esto no solamente sucederá a Israel, sino que este personaje tendrá dominio sobre naciones, pueblos, tribus, es decir, sobre el mundo entero. No pienses que porque estamos en Sudamérica, muy lejos de Israel, vamos a estar exentos y librados de esta situación de opresión, de tiranía. No, esto va a tener alcance mundial. Por eso el Señor hoy nos está exhortando a volver a Él. Nos está exhortando a predicar este mensaje para que muchos vengan al conocimiento de la verdad y sean librados. Entonces su tiempo será por 3 años y medio o 1260 días, como tú quieras ponerlo, o 42 meses. Es lo mismo. Es la misma cantidad de tiempo. Esto es la segunda mitad de la semana 70 que ya hemos hablado de Daniel. Entonces, esta es una de las características que nos muestra el libro de Daniel con respecto a este personaje que conocemos ahora y sabemos que es y será el anticristo. Y algo importante, este personaje ya debe estar entre nosotros. Debe ser una persona de repente de no menos de 40, 45 años de edad. De repente un poco más o un poco menos. 50 o un poco más. Es decir, ya este personaje se encuentra esperando el momento para emerger. Esperando de que todo
el escenario esté completado, articulado. Y como decía, ya se está montando el escenario. Ya podemos ver lo que está sucediendo en Israel. Hermanos, ya podemos ver lo que esta pandemia ha traído sobre el mundo entero. ¿Cómo va a ser su influencia de este personaje? Va a ser una influencia globalizada. Hemos estado viendo y hablando en cierta manera también de la gestación de un nuevo orden mundial. Ya las leyes particulares de cada país han sido echadas por tierra. Ahora la pandemia ha traído nuevas disposiciones, nuevas leyes. Ahora, si tú quieres viajar a otro país, tienes que cumplir con ciertos protocolos. Ya las leyes, no es de que tú podías ir y tomar un avión y viajar, no. Ahora tienes que estar vacunado, tienes que estar así, tienes que estar así. Porque en ese país, sea cual fuera, se está estableciendo los mismos principios. Ya no hay una constitución particular. Hay una agenda globalizada. ¿No te parece extraño? ¿No te parece un poco increíble lo que está sucediendo? Hemos leído en el capítulo 13, me voy adelantando un poco, no vamos a poder culminar durante el día de hoy con todo lo que tenemos, pero qué curioso, se nos está acostumbrando a tener ciertas limitaciones. Ahora tienes que andar con mascarilla. Ahora no puedes salir a la calle. No puedes salir a protestar. No puedes hacer una o cualquier otra cosa. Estamos amordazados. No podemos predicar abiertamente el evangelio. Por eso, hermano, es importante que tú compartas, que tú no solamente les des like. No quiero un like, lo que quiero es vidas transformadas por el poder de Dios, porque tú te conviertas en un canal de bendición para que esta palabra de Dios corra y toque vidas y corazones, para que muchos conozcan al Dios verdadero. Eso es lo que queremos, ver la gloria de Dios, porque es lo único que va a dar solución a este mundo que se está yendo al barranco. Entonces, hermanos, estamos entrando a un proceso de readoctrinamiento forzoso. Ahora tú no puedes ir a comprar ni salir a vender si primeramente, o entrar a un centro, a un establecimiento para comprar y luego vender, ¿no? ¿Y qué nos dice Apocalipsis 13? De que no podrán comprar ni vender. ¿Y qué cosa tienes que hacer? Poner tu manito para que te pongan el escáner, supuestamente para la temperatura, o en la frente. ¿Y qué nos dice? Que no podrá comprar ni vender aquel que no tenga la marca en la mano o en la frente. ¿De qué manera se nos está de repente adoctrinando? Se nos está llevando a una costumbre. ¿Para qué? Para que aquellos que, hermanos, amigos, se queden, pongan la cabeza sin chistar, se dejen marcar. ¿Por qué? Porque va a ser imprescindible comprar alimentos. Va a ser imprescindible vender. Porque si no tienes trabajo, de repente quieres vender algo para poder tener algo de dinero para sustentar a tu familia. Y no podrás hacerlo si no estás dentro de las normas establecidas por este gobernante. Y ya se nos está acostumbrando, es decir, se nos está introduciendo al sistema, a este sistema de control. Y ya por eso mucha gente simplemente acata. Nosotros como cristianos también. Entonces estamos siendo forzados a entrar a una práctica que mañana más tarde, gracias a Dios, cuando no estemos, porque somos hijos de Dios y le hemos entregado nuestra vida, otros tendrán que dejarse marcar y tendrán que poner la cabeza y la frente
Y como ya están acostumbrados a que los enfoque con el aparatito y no tienen el discernimiento, no tienen el conocimiento de la palabra de Dios y de lo que este personaje va a ser en el mundo globalizado, entonces serán presa fácil. Por eso, mi amigo, por eso, mi hermano, mi hermana, es importante que nosotros alertemos a nuestra familia, alertes a aquel cristiano amigo tuyo, pariente tuyo, que estuvo en los caminos del Señor y se ha apartado. Están en alto riesgo, no por la pandemia, sino están en alto riesgo, porque si no se arrepienten, lamentablemente estarán expuestos, en el mejor de los casos, al gobierno de este personaje. Y quiera Dios que tengan la oportunidad de arrepentirse, porque será muy duro, será a costa de la sangre tuya o de tu familia, ¿no? Es como hacían los terroristas. Quizás tú decías decir no, pero agarraban a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, y le ponían un cuchillo en el cuello o una pistola en la cabeza para forzarte. No creas que va a ser la excepción en estos tiempos. Es la maldad en su máxima expresión. Lo que vemos ahora, hermanos, es nada comparable. Por eso el Señor Jesús dijo que será una tribulación cual no ha habido ni habrá desde que hay gente en el mundo. Es algo terrible. Pero hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Por eso, hermanos, vamos a dejarlo ahí. No sé, me tomará de repente 2, 3 semanas más. Quiera Dios que nos dé el tiempo para poder desarrollar todo. Pero es imprescindible compartirlo. Es importante que tú conozcas esto y lo compartas. Hay muchas otras características que nos van a decir cómo será este personaje. Vamos a ver de dónde saldrá. ¿De dónde saldrá? ¿De qué nación será? Todo eso vamos a estar viéndolo en la semana siguiente, si Dios nos da el tiempo. O si no, será en la siguiente y en la próxima. Por eso, comparte este video para que otros conozcan a Cristo y sean librados. Amén. Si tú todavía no conoces al Señor, aún no le has entregado tu vida o te has apartado de Él, yo quiero decirte y quiero rogarte, como dice la palabra, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con el Señor. Hoy, hermano, hermana, es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Aleluya. Seguimos viendo personas que ahora se comunican con nosotros, ya sea por los medios existentes, y luego viene la noticia: oren por mí, me he contagiado. Después ya no esa persona, sino otros amigos que nos dicen: sigamos orando por tal persona porque ahora necesita una cama UCI. Está en su casa, pero no puede internarse. Le falta oxígeno, no tiene dinero, esto u lo otro. Y hermanos, no sabemos si mañana estaremos aquí. No sabemos qué acontecerá. Los tiempos están cambiando vertiginosamente. El Señor nos dice que el tiempo será cortado por causa de sus escogidos. La iglesia está por partir, por escuchar la voz del Señor en las nubes, aleluya, por escuchar la trompeta y subir a su presencia. Así que, hermano, vuélvete a Dios, reconcíliate con Dios. Dios está con sus brazos extendidos para acogerte. La Biblia dice, el Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Deja que el Señor trate contigo. Experimenta una vez más el amor, el perdón de Dios, la limpieza de tus pecados. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación, nos dice la Biblia.
Él quiere librarte de estas cosas, de una eternidad sin Dios, apartado por la eternidad de Él. La Biblia dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él ha venido para darte vida y vida en abundancia, vida eterna. Y esa vida está en su Hijo, nos dice el apóstol Juan. Entrégale tu vida, ábrele tu corazón. Si tú quieres hacerlo en esta tarde, haz conmigo esta oración. Reconcíliate con el Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojos un instante, pero abre tu boca. Decláralo de todo corazón. Esto es muy importante. La Biblia dice en Romanos capítulo 10 que con el corazón se cree para justicia. Tiene que ser convicción tuya interna. Pero con la boca se confiesa para salvación. Así que vamos a orar. Inclina tu rostro y dile al Señor: Padre Santo, reconozco que he pecado, que he estado viviendo apartado de ti, haciendo mi propia voluntad. Pero ahora reconozco que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesta a abandonar completamente el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados, ocupando mi lugar en la cruz del Calvario, y eres mi Salvador. Señor, ahora mismo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Si tú hiciste sinceramente, de todo corazón, esta oración, la Biblia nos dice de que ahora tú eres realmente un hijo de Dios, que tienes vida eterna, que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero, que ahora no experimentarás la muerte eterna, es decir, luego de esta vida física, al partir de este mundo, tú estarás en la presencia de Dios y no en ese lugar de tormento llamado infierno, porque la Biblia no habla de purgatorio, habla de cielo o infierno. No hay un lugar intermedio, mi amigo, mi hermano, mi hermana. No hay. Es una mentira de la religión. No existe ese lugar. No existe la reencarnación, no existen esas cosas. Ya cruzando el umbral de la eternidad, de lo físico a lo espiritual, no hay vuelta atrás. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de salvación. No hay oraciones ni misas que puedan sacarte del lugar de donde ya las personas se encuentran después de haber traspuesto el umbral de la muerte. Lamentablemente es así. Veo y escucho comentarios, enlaces, pero hermanos, amigos, sinceramente y con el dolor de mi corazón, solamente queda vivir lo que ya nosotros hemos determinado para nuestra vida. Tú eres el que decides. Dios no te manda a ese lugar. Tú cosechas lo que has sembrado. La Biblia dice que el que siembra para el Espíritu se dará vida eterna, pero el que vive para su carne cosechará corrupción. No hay muerto malo. Lo vemos a diario. Algunos sabemos cómo eran esas personas, pero después nos llenamos de halagos, como si hubieran sido personas realmente buenas.
pero Dios conoce realmente el corazón. Por eso te animamos y te pedimos de que tú compartas este mensaje con otras personas que no conocen a Jesús. Es importantísimo. Vamos a continuar la próxima semana, pero quiero recordarte que los días miércoles a las 7 de la noche tenemos tiempo de oración. Tenemos que orar por nuestra nación. Estamos a la vuelta de la esquina y no podemos permitir que cosas que no están dentro del plan de Dios se establezcan en nuestra nación. Oremos, clamemos, intercedamos. Hay millones de peruanos, miles de peruanos que están infectados y se están muriendo, que no tienen trabajo, que no tienen esperanza y lo peor de todo, no tienen a Dios en sus vidas. Así que es tiempo de orar y de clamar. Que el Señor les bendiga y no se olviden de estar con nosotros el próximo domingo a las 11 de la mañana. Dios les bendiga y recuerda, Cristo viene pronto. El Señor está a las puertas. Shalom. Bendiciones.